Pero qué gusto es poder empezar esta serie de mensajes de Mateo capítulo 13. Entonces os invito que busquéis en vuestras Biblias Mateo capítulo 13. Si tienes Biblia, por favor, compártela con la persona a tu lado que no tenga Biblia a la mano. 13. 1:3. Mateo capítulo 13, las parábolas del reino. Y aunque hoy no voy a tocar la primera parábola que está aquí, la voy a leer. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios, Mateo capítulo 13, empezando en el versículo 1. Voy a leer del 1 al 17. Así dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por, ¿qué dice? Parábolas. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que tiene, al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que Dios nos enseñe a través de su palabra. Y yo os digo hoy, muchos profetas desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. ¿Qué vais a hacer con esto? Vamos a orar.
Oh Señor, estamos en tu presencia. Oh Padre, en el nombre de Jesús te pido que penetres nuestra palabra, nuestro corazón con tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre aquí entre nosotros para abrirnos los oídos y abrirnos los ojos y abrirnos el corazón para que sí escuchemos tu voz y que sí entendamos. Oh Señor, estamos delante de ti. Llena a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu Santo para que proclame tu palabra, Señor, hoy. Que tú seas exaltado. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Gracias. Y vamos a mantener la Biblia abierta aquí a este pasaje para estudiarlo a fondo. A ver, ¿cuál es tu parábola favorita en toda la Biblia? ¿Tienes alguna favorita? ¿Cuál? ¿El hijo pródigo? ¿Qué otra parábola te gusta? ¿Te acuerdas de alguna parábola? ¿Cuál? ¿Buen samaritano? Tal vez alguien va a decir este del sembrador aquí en los primeros versículos. La verdad es que una de las características más sobresalientes de la enseñanza de Jesús era el uso de las parábolas. Dice en el versículo 3 donde leímos, y les habló muchas cosas por parábolas. Y si pasamos al versículo 34, que no leímos, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Muchas parábolas. En los 4 evangelios podemos encontrar hasta 40 parábolas. En este solo capítulo hay 7 parábolas. Ahora nos surge la pregunta, ¿qué es una parábola? ¿Eso qué es? ¿Cómo la distingues? Una parábola en la Biblia es simplemente un relato de la vida cotidiana que enseña una verdad espiritual. Un relato de la vida cotidiana que enseña una verdad espiritual. Por ejemplo, esta parábola del sembrador, pues es como un hombre allá en su campo sembrando y viene de la vida cotidiana y enseña una verdad espiritual. No hay que buscar en cada elemento algún significado misterioso. Hay gente que dice, bueno, vamos a mirar en esta parábola del sembrador y bueno, Jesús va a explicar la parábola después, vamos a verlo el otro domingo. Pero si tú empiezas a decir, bueno, dice que, por ejemplo, que el sembrador sembraba y cayó la semilla junto al camino, ese camino significa esto. No, un momento. Es decir, hay que leer las parábolas en su contexto. Hay que ver cuál es su significado, pero buscar la verdad que quiere comunicar Jesús. Entonces,
Él hablaba con parábolas. Y los discípulos le preguntan en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Realmente los rabinos judíos usaban parábolas mucho en su enseñanza, pero aparentemente antes de este punto Jesús no había usado parábolas. No sé cuántos os acordáis de que ahora empezando el año estuvimos mirando pasaje, predicando por el Sermón del Monte. ¿Te acuerdas? Y empieza Jesús diciendo, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y empieza con las bienaventuranzas. No hay parábolas, son las bienaventuranzas. Y después del Sermón del Monte, Él dice, habéis oído decir esto y aquello del Antiguo Testamento, pero yo os digo. ¿Te acuerdas? Y también dice en el Sermón del Monte que no estés ansioso por nada. Es decir, enseñanza directa, enseñanza como de predicación, exhortándonos y llamándonos, pero parábolas no. Entonces, llega aquí, capítulo 13, es pura parábola. ¿Por qué habla Jesús usando parábolas? Hay dos propósitos que el mismo pasaje nos indica. Un propósito es un propósito didáctico, porque él en el versículo 11, respondiendo les dijo, respondiendo a la pregunta ¿por qué les hablas por parábola? Él dice, porque a vosotros, los discípulos, os es dado saber los misterios del reino. Es decir, está enseñando verdades del reino para que entiendan cómo es el reino de Dios. Nota que dice misterios del reino de los cielos. Reino de los cielos, reino de Dios. Misterios, no que algo misterioso, algo escondido, sino cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de misterios, está hablando de verdades que no fueron reveladas anteriormente, pero ahora en Cristo Jesús, estas verdades del reino están siendo reveladas. Él quiere que sepáis, que sepamos cómo es el reino de Dios y esta autoridad, este dominio de Dios está usando parábolas con un propósito didáctico. Se usa aquí en el capítulo 13 varias veces la frase es semejante. Miren el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Dice en versículo 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Es decir, vez tras vez está usando parábolas para decir, este es como el reino de Dios. Tiene un propósito didáctico. Pero también hay otro propósito. Y la verdad es que no nos gusta hablar de este segundo propósito. En parte porque nos es difícil entender. Nos parece
inverosímil. Pero este propósito es el en el cual Jesús se enfoca. Él dice que Él habla en parábolas no solamente porque tiene un propósito didáctico, pero más bien tiene un propósito profético. Un propósito profético. Mira, por ejemplo, lo que dice en versículo 34. Todo esto habló Jesús. Mira allá en tu Biblia, Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hay un propósito profético. Y cuando Él responde a la pregunta de los discípulos en el versículo 11, ¿por qué les hablas por parábolas? Nota el contraste que hace. Porque a vosotros os es dado los misterios, saber los misterios del reino de los cielos, más ¿a quiénes? A ellos. No les es dado. ¿Quiénes son ellos? Bueno, cuando dice a vosotros, está hablando a los discípulos. Pero cuando dice a ellos, no les es dado, está hablando a los que rechazan a Jesús y no quieren escuchar su enseñanza. Y básicamente lo que está diciendo es que, bueno, hay un propósito didáctico de las parábolas para que algunos que crean, que entiendan. Pero también hay un propósito profético para que otros que no creen, que no entiendan. Y aquí hay un principio profético en el versículo 12. Porque el Señor dice, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. ¿Eso te parece justo? Hay gente que lee esto, un momento, este es muy capitalista. Un momento. Pues bueno, esto no tiene nada que ver con capitalismo, ni socialismo, ni nada de esas teorías económicas, ni políticas. Esa es una verdad espiritual. Porque el que tiene es el que quiere entender, el que con fe llega a Jesús, el que le sigue de todo corazón. A el que tiene se le dará más en abundancia, pero al que no quiere seguir, al que no tiene fe, aun lo que tiene le será quitado. Es decir, el propósito de las parábolas no es solamente para enseñar a la gente, para bendecir, sino también es para condenar a los que rechazan a Jesús y el Evangelio. Al que quiere entender para vivir bajo el dominio de Dios, le será dado entendimiento. Si tú quieres seguir a Jesús, si tú quieres vivir bajo el reino de Dios en tu vida, si tú quieres andar en fe, Dios te va a dar entendimiento de estas verdades bíblicas y espirituales. Pero si tú no quieres vivir bajo el dominio de Dios, si tú quieres vivir a tu manera,
no recibirás entendimiento, sino más bien condenación. Francamente, hermano, es terrible este propósito. Yo no sé cómo comunicar lo que yo he sentido estudiando este pasaje. Porque al fin y al cabo el Señor está diciendo a vosotros que creéis. Quiero que entiendes, que entendéis. Pero para los que no creen, que se confundan pues. No es que Él quería y quiere que nadie perezca. No. Él quiere que todos entiendan, pero el problema es que si la persona no quiere entender, no va a poder entender. Hay personas que no quieren que haya un Dios a quien someterse, porque si hay un Dios, entonces ya no soy mi propio Dios. No quieren que haya un Cristo que haya venido a morir en la cruz por sus pecados, porque ellos piensan que son gente moral que no necesita un Salvador. No quieren que haya un Señor ante quienes todos tenemos que comparecer y ante quien tenemos todo que rendir cuentas. No quieren entender. Entonces no podrán entender. Y tengamos cuidado, hermanos, que dejemos esto solamente para los del mundo. Porque aún entre nosotros, en la comunidad de fe, en el cuerpo de Cristo, puede haber algunos que simpatizan, pero no se entregan. Que analizan y no crean. Que escuchan, pero no obedecen. Versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas. Por eso. Porque viendo no ven y oyendo, ¿qué dice? No oyen ni entienden. Esa palabra entender es una palabra clave en todo este capítulo. Porque no simplemente habla de entendimiento cognitivo, sino entendimiento espiritual. Aparece esa misma palabra en el versículo 14 y el versículo 15 también. Si uno no quiere, simplemente no va a poder entender. Es como cuando el papá está diciendo, a la mamá está diciendo al hijo que haga algo, que le obedezca, y después el niño no lo hace. Entonces, ¿qué dice el papá? ¿Me entiendes? Pues no estamos preguntando sobre su capacidad cognitiva de entender lo que hemos dicho. Lo que estamos diciendo es que si nos van a obedecer o no. Y el Señor está diciendo a cada uno de nosotros, ¿me entiendes? ¿Me vas a seguir o no? Este propósito profético sigue en el versículo 14 porque dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Este pasaje de Isaías viene del capítulo 6. Algunos aquí lo han visto. Pero en el capítulo 6 de Isaías
Él empieza el versículo 1 diciendo, en el año que el rey Usías se murió, yo vi al Señor, alto y sublime. Él ve serafines llegando, cantando el uno al otro, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y él ante esta visión celestial clama en arrepentimiento diciendo, ay de mí, soy hombre muerto. Soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Y en su arrepentimiento el Señor le llega y le purifica, le sana, le perdona. Entonces sale la pregunta, tal vez recuerda la pregunta, si has leído Isaías 6, donde el Señor mismo dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Te acuerdas? Entonces respondió Isaías diciendo, heme aquí, envíame a mí. Y normalmente no seguimos leyendo, porque nos impacta. Una visión de Dios, un llamado claro, la disposición del profeta, heme aquí, envíame a mí. Pero el pasaje no para allá. Sino el Señor le dice, ve a este pueblo y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Como dice aquí en el versículo 14, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esto viene textualmente Isaías. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dios está enviando al profeta a condenar al pueblo, porque el pueblo no quiso oír. Uno dice, pero ¿cómo puede Dios enviar a un profeta así? Es como Él también envió a Jesús, su propio Hijo, quien vino a este mundo, Dios hecho hombre, y proclamaba la verdad del reino de Dios. Y gente llegó a Cristo en fe. Gente se convirtió ante el evangelio. Pero otros endurecieron su corazón. Porque la palabra profética de arrepentimiento es un mensaje de salvación para todo aquel que cree. Pero es un mensaje de juicio para los que lo rechazan. Por eso Jesús dice, versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Si tienes oídos esta mañana para oír la palabra de Dios, oiga y sométete al señorío de Jesús. No seas como los que rechazan a Jesús, porque dice versículo 15, tienen el corazón engrosado. ¿Eso qué quiere decir? Que sean obesos. ¿Qué quiere decir el corazón engrosado? Literalmente, el corazón insensible. Tienen, dice versículo 15, que el oído pesado, renuentes y duros de cerviz, tienen los ojos cerrados, apagando la luz de la verdad. Dios básicamente dice que no se conviertan.
que no sean sanados. Qué terrible juicio. No se arrepienten porque no quieren arrepentirse. Ay de los que rechazan la palabra de Dios. Y tú dices, pero ¿quiénes eran estos duros de corazón? ¿Quiénes eran estos ciegos? Los que conocían la palabra. Porque en el capítulo anterior vemos a los fariseos que estudiaron la Biblia, los escribas que enseñaron la ley de Dios. Fueron ellos que se opusieron. Y en la misma manera es posible que tú estés estudiando en la escuela bíblica dominical y que tú leas tu Biblia todos los días en tus devocionales y que aún estudies en Informa, el Instituto Bíblico. Es posible saber mucho y tener el corazón endurecido. Es el peligro de conocer sin compungirse ante la palabra de Dios. Es escuchar sin sentir el dardo del corazón penetrando el alma de uno. Es la indiferencia a la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser, hermano? Porque si Dios te habla, es con propósito, para que te sometas, para que obedezcas. Tú dices, no, pastor, yo no quiero ser fanático en esto. Mire, hermano mío, Jesús exige rendición incondicional. Nadie nunca llegó a Jesús poniéndole condiciones. La indiferencia trae no bendición, sino maldición. Y doy gracias a Dios, aquí en el versículo 16 hay una palabra que es fácil obviar. No sé qué dice en tu Biblia. ¿Cuál es la primera palabra en versículo 16? ¿Qué es? Primera palabra, ¿cuál es? Pero. Gracias a Dios por ese pero. Porque Él viene ahora diciendo el propósito de la parábola. Tiene un propósito profético de condenación contra los que no crean. Pero bienaventurados, dichosos, bendecidos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque a ti el Señor le explica por su espíritu la palabra suya, como Él explica las parábolas a sus discípulos. Ese principio profético para el que no quiere entender, no va a entender nunca. Pero para el que quiere someterse al señorío de Él quien murió en la cruz por Él y resucitó de los muertos, esa persona sí va a poder entender. Bienaventurado que eres cuando oyes y escuchas la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué las parábolas?
Hay un propósito didáctico, pero también un propósito profético. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque tú dices, no, estas parábolas, estos son relatos muy lindos, a mí me gustan las parábolas, qué bueno es que yo pueda entender la parábola del sembrador, la palabra de trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza. Ay, este va a ser muy lindo. No, hermano mío, las parábolas son para llevarte a Jesús. Las parábolas son para que te sometas a Jesús. Las parábolas son para que nos arrepintamos y para que nos sometamos a Él quien es digno de ser adorado. Porque en este reino hay un solo rey y Él se llama Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Palabra que nos redarguye. Palabra que nos reprende, pero también palabra que nos da esperanza. Oh Señor, si hay alguno aquí hoy que no ha querido entender por X razón, Padre, yo te pido que tú obres a través de tu palabra hoy para romper cada barrera, para penetrar el corazón endurecido. Que no caiga bajo el castigo profético reservado para los que no quieren conocerte a ti. Oh Señor, ten misericordia. Y ahora, Padre, al celebrar la cena del Señor, yo te pido que obres en nosotros, los que conocemos a Jesús, el gozo del reino de Dios. Dichosos los ojos que ven. Dichoso el corazón que se somete a Cristo como Señor y Salvador. Gloria a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.